Muy bien, hermanos. Ok, ya estamos grabando. Ok, vamos ahí. Excelente. Ya estamos, hermanos. Ok, entonces, ¿qué nos va a ayudar la hermenéutica? Y les animo de verdad, bueno, primero, qué bueno que se han metido a este curso, importantísimo. Y segundo, que puedan captar bien la esencia de la hermenéutica, ¿no? Porque, a ver, describe y define los principios, eso es lo que hace la hermenéutica, describe y define los principios. Voy a cerrar entonces. Describe y define los principios que se usan para comprender correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces ahí tienen realmente una clave importante. Describir, definir los principios. ¿Okay? En otras palabras, es el estudio de los principios de la interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos la palabra del Señor? Hay principios. Eso es lo que vamos a ver en la hermenéutica, es el estudio de los principios. ¿No? Queremos estudiar eso, queremos describir, definirlos, eso es importante, y conocer cuáles son esos principios de la interpretación de la palabra del Señor. Para una buena exégesis y para una buena homilética, ¿no? Una buena predicación. Ok, entonces, vamos entonces, ya tenemos hermenéutica, que es las bases, los principios, ¿no? Vamos a ver la exégesis, ¿no? Es, en términos generales, como dice, significa extraer el significado de un texto dado, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo. Para extraer el significado yo tengo que conocer el contexto, la historia, las palabras claves, el destinatario. Por ejemplo, uno de los métodos que pueden hacer para hermenéutica y exégesis, métodos deductivos o inductivos. En la Biblia muchos estudian en el mundo cristiano el inductivo. Y qué bueno, ¿no? Es importante. Entonces, y sobre eso uno escoge, como vimos la semana pasada, si vas a predicar expositivamente, ¿no? Libro por libro, versículo por versículo, y de ahí sacas punto 1, 2, 3, o un punto, 2 puntos o 3. De ahí sacas un tema temático de repente. Importante es que puedan predicar temático Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, Día de la Independencia, qué sé yo, cualquier cantidad de épocas del año que hay. Pero también muy importante es que como iglesias escojan libros bíblicos también, ¿no? Entonces, la hermenéutica buscas si es poético, si estamos en el libro de la ley, si esa parte de la ley es narrativa, es poética, figuras literarias, expresiones, parábolas, no, metáforas, etcétera. Eso es hermenéutica. Luego interpretas qué se refiere todo este lindo material que hay bajo reglas interpretativas, lenguaje, eh, bíblico, y ahí haces la exégesis, ¿no? ¿Qué dice el texto? ¿Cuál es el punto? ¿Para qué quiero aprender? Entonces, extraes el significado. Y, hermanos, hermenéutica y exégesis van de la mano constantemente, ¿no? Entonces, es la explicación o interpretación de la Biblia, sinónimos o interpretación, explicación, exposición, comentario. Entonces, la exégesis suele ser contratada con la eisegesis. La eisegesis es insertar interpretaciones personales en un texto dado. Es lo que tú quieres que diga el texto. ¿No? Entonces hay gente que quiere hablar, no sé, de algún tema sociopolítico, cultural, económico, qué sé yo, y ahí mete pasajes bíblicos, ¿no? Entonces, quieres proponer una idea ahorita de lo que está pasando en Israel-Palestina, podría ser, no estoy diciendo que no se pueda hacer, simplemente, y hay que tener mucho cuidado, hay gente que podría hacerlo ahorita con esta guerra y podría decir, oh, está pasando esto por esto, por esto, por esto, ¿no? Y no sé, podrían jugar no jugar, podrían buscar alguna solución a esto. Entonces dice, bueno, ok, Gog Magog, algunos asumen que es Rusia, otros no, ojo, por si acaso, no piensen que todo el mundo cree que es Rusia, ¿no? O que se piensa que en el mapa es eso, ¿no? China, bueno, entonces dice, bueno, si Irán va a invadir Israel y Irán es aliado de China y de Rusia, lo cual es cierto, entonces, bueno, ahí se nos viene Armagedón potencialmente hablando, ¿no? Y pues, ustedes pueden buscar pasajes en los Salmos, hay uno, Salmo 83 creo que es, después se puede ir por Jeremías 49, Ezequiel 38, y son como
tres periodos, dependiendo de la interpretación de cada uno. Puede ser uno mismo, puede ser en simultáneo. Y vas a Apocalipsis 19, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vas, ese es un exégesis bastante realista en términos generales, porque sí es parte de la segunda venida, previo a Armagedón, digamos, ¿no? Propiamente dicho, ¿no? Sin considerar en qué momento, cuál es la etapa de la iglesia en sí en particular. Eso es obviando esa parte, ¿no? Cada iglesia tiene sus posiciones en ese sentido. Pero el punto es que imponer, ¿dónde vendría el problema? Imponer una idea ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque eso mismo que está pasando en Israel ahorita, pasó en el 48 cuando las Naciones Unidas les da una tierra. Ustedes como cristianos jamás pueden pensar que el 1948 es el momento que las Naciones Unidas, es el cumplimiento de una profecía en ese sentido. Sí, no, o sea, sí, por supuesto, pero no en el sentido de que recién va a tener una tierra. La narrativa mundial hoy en día, académica, universitaria, es que Israel recién tiene una tierra desde 1948. Ese es lo falso de lo falso de lo falso. Israel tiene una tierra desde 1400 antes de Cristo y tiene a Jerusalén desde el rey David 1000 antes de Cristo. Y los filisteos tienen su franjita de Gaza, Asdod, Escalón, Ecrón, están en la Biblia, Gaza está en la Biblia, de ahí vienen los filisteos, David y Goliat. Así que esta guerra, cuando nos dicen que se va a solucionar y que de alguna manera con las amnistías de paz, Israel ha firmado la paz de Abraham, ¿no? La paz de Oslo, devolvió en 2005 Gaza. ¿Qué país del mundo en los últimos 200 años ha devuelto tierra? Chile no ha devuelto Arica, no han devuelto Tarapacá, ¿por qué no la devuelven? Y Israel ha devuelto. Israel devolvió la península del Sinaí. Israel devolvió Gaza. Israel abrió la frontera de Transjordania, Cisjordania, y ahí bien hay el enclave ahí palestino en esa zona, pero ese lo maneja un gobierno donde estuvo Arafat por décadas, pero jamás es dirigido por, lamentablemente, el grupo terrorista abiertamente autodenominado terrorista, jamás. Auspiciado por Hezbollah, un poquito en Turquía, pero mayormente en Líbano, con plata de Irán. Entonces, bajo esa premisa, uno dice, wow, ahí están las profecías cumpliéndose. Pero el problema es que también después de 1948 son atacados. Que todos nuevamente dijeron, uy, ahora este es el cumpleaños de las promesas, de las profecías. Nuevamente son atacados en la guerra de los 6 días en los 60. Por eso se celebra Yom Kippur. Y hace poco fue a los 50 años. Yom Kippur. Nuevamente, ahí viene la profecía bíblica. Entonces, ahí hay que tener cuidado que hacemos una eisegesis. Mucha gente, pastores famosos, comenzaron a decir, está en YouTube incluso, y como les dije la semana pasada, tuvieron que pedir perdón porque dijeron, este es el tiempo que va a venir el Señor Jesucristo, falta poco para arreglar sus maletas, que ya nos vamos. Bueno, pasaron 50 años y nadie se fue, ¿no? Y como les dije la semana pasada en el Antiguo Testamento, esa persona hubiera sido apedreada, ¿no? Entonces, uh, ahí puede haber una eisegesis con un buen propósito, ojo, ¿no? Hay eisegesis muy malas, para que el Señor te dé mucho más plata, si tú das no te vas a enfermar, si tú das nunca más habrá nada en tu casa, y nadie, ni tus hijos, nadie, solo vas a ser millonario y rico. Esa es una eisegesis. Eisegesis, es sacar fuera un texto, ¿no? Pero en cuanto a profecía bíblica, tiene un buen sentir, digamos, ¿no? Hay amor a la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero se puede lograr una exégesis de repente, lamentablemente, ¿no? Con mucha... Ok, alguna preguntita hasta aquí, de repente, hasta ahí. Si quisieran saber un poquito más de este conflicto o algo, no hay problema, hermanos, es parte de la hermenéutica bíblica. Ayudarlos en ese sentido. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, creo que he resumido en 3 minutos o 5 máximo qué está pasando. Pero a ver, adelante, antes de proceder con esta parte de un poquito más, seguir profundizando en la hermenéutica. Si alguien tiene alguna consultita, pregunta o algo, bienvenidas. Ok, bueno, excelente. Sí me escuchan, ¿no? Bueno, muy bien, vamos ahí.
Cuando quieran pueden hacer una pregunta, hermanos, ¿ah? Les animaría, por favor, eso sí, si lo pueden hacer más como audible ahorita por hoy día, más que por el chat, por favor. Así no puedo ahorrar batería en ese sentido. Eh, y bueno, estoy tratando de cerrar todo también. Bien, hermanos, vamos a compartir acá. Seguimos con... Ah, está compartiendo. Muy bien. Entonces, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios de la interpretación bíblica. Bueno, ya lo vimos eso, ¿no? Entonces, aplicación también de los principios. Nos lo aplicamos, nos tomamos como nuestros. Esto es la hermenéutica, esto es el texto. Ok, ahora lo voy a interpretar, pero tengo que buscar las herramientas, ¿no? La base para construir mi edificio, ¿no? Ok, entonces, resumen a grandes rasgos, ¿no? Entre exégesis y hermenéutica es una línea delgada, como les dije. Van muchas veces en nuestras mentes cuando ya estás preparado, los que somos pastores, preparamos mensajes, hacemos esto los tres probablemente en simultáneo, porque mientras voy leyendo, voy interpretando, voy analizando a qué se refiere, voy sacando comentarios, voy buscando, voy analizando, voy sacando puntos y aún incluso voy sacando puntos para la prédica, al mismo tiempo los tres, ¿no? Entonces, mientras que el exégesis es el acto de extraer el significado de un texto bíblico, la hermenéutica estudia el lugar del significado y los principios, ¿no? O sea, yo me meto, exégesis, ok, ¿qué voy a enseñar? Cuál es el punto? ¿Cuál es la interpretación? Hermenéutica es todo lo previo, todo. ¿Es una carta? No es una carta. Por ejemplo, les pregunto, ¿qué dicen ustedes que es Apocalipsis? De que estamos ahorita nuevamente como iglesia pensando en cosas de la segunda venida, se habla de Israel como un reloj, un cronómetro de alguna otra manera a veces, entonces dicen, bueno, ¿qué puede pasar? Como les digo, hace 60 años que se habla esto desde que volvió a Israel y en el exilio, cuando el templo fue destruido, ¿usted qué cree? ¿Que no pensaron que ya iba a venir el anticristo rapidísimo? En el año 70, pero por supuesto, les destruyeron, o sea, vinieron a aniquilar a los judíos. Claro, los judíos se rebelaron, ¿no? Por supuesto, y los romanos vinieron y ¡fua! Paren, que paren, que paren, que paren. Hasta Nerón había sido un criminal con ellos. Pero nada, ni Nerón los extinguía. Pero hasta que ya se hartó Roma de los judíos celotes, digamos, mayormente, u otros, y finalmente se suicidan en masa, en masada, ¿no? Um, ok, bueno, de ese entonces, si ustedes estábamos en la época de la Reforma, 1517, con Martín Lutero y compañía, John Knox, Zwinglio, Melanchthon, Calvino y todos los que vinieron en adelante, después, 100 años después, Wesley y compañía, todos esos tiempos que vienen, eh, siempre había un ataque fuerte en este sentido de la Inquisición, por ejemplo, incluso viene a Latinoamérica, o sea, siempre han habido ataques fuertes contra la Iglesia Evangélica. Entonces, en cada momento, el Papa era el anticristo en ese tiempo, ¿no? Hitler lo fue en Alemania, o sea, nadie tenía duda que Hitler era el anticristo, o Napoleón, ¿no? O sea, y eso es lo que interpretaban, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que tener cuidado, ¿no? ¿Qué dicen ustedes con Apocalipsis, por ejemplo? ¿Qué tipo de literatura es Apocalipsis? Para poder interpretarla, por ejemplo. ¿Qué dirían? Diga, a ver, hermanos, para que no sea un monólogo, pues, honestamente, no hay, les digo de verdad, no hay errores aquí en ese sentido, son solo aprendizajes. Quitemos siempre la mente de que si dice algo, algo malo, está mal. El aprendizaje está hecho de, no sé, 99% errores y 1% acertadas, ¿no? Y ese 1% trajo otro 99% de errores, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué tipo de literatura es Apocalipsis? O qué han escuchado mayormente. No es que ustedes lo digan, simplemente qué escuchan, qué piensan que es de repente.
Profética. Profética, muy bien, por supuesto, 100%. Y el mismo texto lo dice, ojo, por si acaso. El mismo texto lo dice, no sé si 10 veces, pero cerca a, ¿ok? Sobre todo entre el capítulo 21 y 22, en los dos últimos capítulos lo dice varias veces y en el 22 lo dice como 3 veces. Es una profecía, 100%. Correcto. ¿Qué más? A ver, dirían. Profesor, puede ser narrativa porque narra hechos que van a suceder, ¿no? Ok, correcto, la profecía, ojo, mayormente en el Antiguo Testamento es bastante poética, está escrita a manera de poesía, a manera de poesía. Ok, a ver, un ratito, un ratito. Ok, ok, gracias, hermanos. Entonces, hay narrativas. Génesis, por ejemplo, es un problema, porque dicen, bueno, Génesis es poético, entonces no hay que tomarlo simbólico. Bueno, ¿dónde dice que es poético? Solo porque está escrito en, digamos, porque en nuestras Biblias está mayormente traducido y editado poéticamente, pero en el hebreo no hay vocales, primero. Segundo, no hay puntos y comas, igual que en el griego. Está todo corrido. Y es más, hay textos que ni siquiera hay una separación entre palabra y palabra. O sea, bien, un trabajo increíble hacen. Cuando estudio en canon bíblico es hermoso estudiar canon bíblico, porque es increíble lo que tenemos enfrente nuestro cuando leemos el texto. Es una maravilla del Señor, ¿no? De cómo aún 2000 años después, el Señor usa traducciones, el Señor inspira a traductores al día de hoy, no, no a nueva revelación para nada, pero sí a ser creativos, así actualizar el lenguaje, hacerlo en quechua, huanca, hacerlo en inglés, en alemán, en francés, a tribus, wow, en todos los idiomas habidos y por haber, ¿no? Dentro de lo máximo posible, y aún faltan cualquier cantidad. Entonces, maravillas que el Señor sigue haciendo al día de hoy, ¿no? Entonces, Génesis, hermanos, no es que sea una poesía, no tienes que tomarlo como algo poético, te dices, es poesía, es simbólico. ¿Dónde diría eso? Todo Génesis es narrativo. Entonces y el capítulo 2 arranca, estos son los principios de cuando Dios creó los cielos y la tierra, y arranca con la historia de Adán, estando solito en el huerto. No es como que el uno es una gran introducción y el 2 arranca con Adán y eventualmente poniendo otro nombre a los animales, no se encuentra ayuda para él y aparece Eva. O sea, todo es una narrativa increíble, Génesis, hasta que se van al exilio con José. Jacob llegando finalmente allá a Egipto. Y con Moisés arranca pues, saliendo de Egipto. Entonces, lo mismo puede ocurrir con la profecía. Por ejemplo, dentro de Isaías hay algunas partes narrativas, mayormente es poético, por supuesto, y muchas de las profecías son poéticas. En los Salmos, poético, y hay profecía poética ahí, por supuesto. Pero Apocalipsis, como dice nuestro hermano, no necesariamente tiene que hacer una profecía al estilo del Antiguo Testamento poético, porque Daniel, que es un libro profético, es narrativo también. ¿Alguien de ustedes escuchó o han escuchado en algún momento que Apocalipsis es literatura apocalíptica? ¿Qué dicen, Creo, hermano? maestro, creo que es cuando tiene que ver con el fin del mundo, más o menos lo asociamos de esa forma, ¿no? O tiene que ver con el final de los tiempos, ¿no? Ok, correcto. Es un libro para mí, ¿no? Difícil de interpretar porque tiene figuras, ¿no? Eh, qué tan claro, jinetes y situaciones así que yo creo que necesitan una interpretación, ¿no? Ok, muy bien, hermana. Eso es hermenéutica. Para eso necesitamos la hermenéutica. Entonces, lo primero, literatura apocalíptica judía puede ser. A ver, adelante, antes de adelantarme, adelante el hermano Jimmy. Sí, profesor, disculpe, no estoy en casa, estoy con celular y en la calle, así que por eso es que no hablo mucho en el micrófono. Sí, yo sí Adelante. he escuchado
que es literatura apocalíptica en el sentido de que, como usted bien dice, hay una tragedia, algo está sucediendo, como género literario, ¿no? Algo está sucediendo, una crisis, una situación, pero ahí no termina todo. Hay una esperanza o hay una promesa, una esperanza de la cual pues eso se va a revertir, ¿no? Eso como tal. Y Apocalipsis creo que es la esperanza bienaventurada nuestra, ¿no? De cada creyente, porque no es el fin, sino hay algo ahí, ¿no? En ese sentido, no sé si estaré bien. Ok, correcto. Entonces, ay, perdón, acá. Lo que ocurre es esto. Se dice apocalíptica porque existen libros como, como Primera Enoch, Segunda Enoch, y algunos de la literatura judía que arrancan como más o menos después de la Septuaginta. La Septuaginta va desde el año más o menos del siglo III hasta el siglo I. Primero se hace los primeros 5, la ley, la Torá, y ahí sale la Tanakh, la primera parte de la Ta. Después se van haciendo los otros más. Entonces, en esos 300 años se escriben también otros libros que están en la Septuaginta, que se llaman deuterocanónicos. De esos deuterocanónicos salen algunos de los textos. Entonces, por ejemplo, Primera Macabeos, Segunda Macabeos, que es más mayormente histórico. Entonces, en paralelo hay otra literatura judía, que según se dice, ojo, o sea, son manuscritos, se calcula que puede haber sido entre el 200 a.C. al 100, 150 después de Cristo. Pero el Apocalipsis es escrito en el año 96 después de Cristo, así que técnicamente está escrito antes que bastantes de los libros apocalípticos donde dice haberse inspirado. ¿Okay? Así que vamos a suponer que algo de apocalíptico tendría. Primeramente, ¿ok? Asumamos un poquito. Pero hay un problema con esa interpretación. ¿Por qué? Porque Daniel es escrito, por lo menos, vamos a suponer el año 600 a.C., 500 a.C., en el peor de los casos, hipotéticamente hablando, ¿ok? Después de Isaías 700 a.C. es Isaías, vamos a suponer que en 600 en el exilio, ¿ok? Bueno, si los libros apocalípticos comenzaron a escribirse en el 200 a.C., estás hablando que Daniel existe 400 años antes. Así que literatura apocalíptica que sea el Apocalipsis solo porque tiene ese nombre, Apocalipsis significa revelación. Pero la literatura apocalíptica es media fantasiosa, simbólica, que todo tienes que sacar, este número es esto, este día es esto, esta cosa es esto, todo es como interpretativo y nunca se sabe exactamente qué son. O sea, en la literatura apocalíptica judía vienen todos los que vienen a la tierra como relámpagos y hablan. Eso no hay en Apocalipsis. Pero tenemos Daniel. Entonces, Daniel es un libro profético y que, ojo, en la Tanakh judía, o sea, en el orden del canon hebreo, de la Biblia hebrea, bueno, mal llamada Biblia hebrea, porque es el Antiguo Testamento, es nuestra Biblia cristiana, el Antiguo Testamento, no es la Biblia de Jesús, es la Biblia que leían Pedro, Lucas, Mateo, Jesús y tal, de ahí, o sea, esa Biblia cristiana del Antiguo Testamento, mejor dicho, ¿ok? Ya tiene a Daniel, y en Daniel, por si acaso, que es bastante narrativa y unas que otras, obviamente, poético por aquí y por allá, pero es profecía. No obstante, en la división de la Septuaginta está como libro profético, pero en la literatura en la literatura de ok, libro profético. Déjeme recapitular acá. Libro profético, pero en la literatura de la Biblia hebrea, en el orden es diferente, por si acaso. Nosotros tenemos 39 libros del Antiguo Testamento. Ellos tienen 24. ¿Por qué? Porque juntan 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, Crónicas, juntan Eclesiastés, Lamentaciones y varios. Al final es lo mismo, simplemente que un orden diferente. Nosotros terminamos con Malaquías, ellos terminan con Crónicas, con la esperanza del futuro rey. En Malaquías se termina con la esperanza del Mesías, ¿no? Del sacerdote finalmente que viene, ¿no? Entonces, profeta, sacerdote y rey, Jesús, ellos terminan por el otro lado. Lo mismo, pero Daniel está dentro de los escritos, no de los proféticos para los hebreos.
en la original literatura, división hebrea de los fariseos, digamos, por así decirlo, ¿ok? Allí no figura Daniel como un profeta, figura como escrito narrativo, digamos, como los escritos. Está bajo Ketuvim, no está con Nevim los profetas, ¿ok? Entonces es algo lindísimo para saber. A nosotros nos favorece para Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esto de que es una literatura apocalíptica, ¿qué va a hacer con Apocalipsis? Que no se puede interpretar, que es imposible, que hay demasiado simbolismo, entonces ¿para qué me sirve? Pero si lo tomas bajo la perspectiva que Daniel, profeta, narrativo, y previo a cualquier literatura judía apocalíptica, previo por bastantes siglos, entonces Apocalipsis sigue al Antiguo Testamento, sigue a Daniel, ¿okay? No a los apocalípticos judíos, no a primer Enoch, segundo Enoch, que dicho sea paso, está escrito por 5 personas diferentes en más de 100 años, ¿no? Entonces, sigue a Daniel. Y más del 30% de todo Apocalipsis son referencias, citas o alusiones directas al Antiguo Testamento. Y el mismo texto te explica qué son cada cosa. Las aguas que ves, es esto. Esto que ves, es esto. El Cristo glorificado como sumo sacerdote que se presenta a Juan, tiene las estrellas, ¿no?, en su mano y están los candelabros. Y te explica, estos son las 7 iglesias y estos son las estrellas. El mismo texto te dice qué es cada cosa. Ahora, claro, por supuesto, tendremos que vivirlo en su momento para saber exactamente qué es cada uno. Ahí está la regla hermenéutica, exégesis. Correcto. No es sencillito, nadie lo niega, pero es literatura profética que lo dice. Bienaventurados los que leen 1.5. A ver, alguien, por favor, ustedes lea Apocalipsis 1.5, por favor. No, no todos a la vez, por favor. A ver, ¿quién se anima ahí? Apocalipsis 1.5, por favor. Yo, pastor. Dice, Gracias, dele. y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ok, perdón, un ratito, a ver, retrocedamos entonces, me equivoqué, es el 3, hermana, por favor, el 3 léelo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok, noten. ¿Qué dice entonces? ¿Qué tipo de literatura? ¿Qué tipo de literatura bíblica? A ver, ¿qué dirían, hermanos? Ahí lo dice literalmente en el 3. Profecía. Correcto. Entonces, no interpreten Apocalipsis como una apocalíptica judía. Tienen que interpretarlo como una profecía bíblica. Ni siquiera profecía judía, profecía bíblica. No le pongan otras reglas, porque le pones otras reglas y está cerrando. El texto mismo es el que rige la interpretación. Ahí sale la hermenéutica. Entonces, yo ya sé que esto es profecía. Y uno diría, bueno, puede ser. Vamos entonces al 22, por ejemplo. Vayan al 22. Entonces, alguien, yo les voy a decir a ver dónde leen más o menos. Ok, por favor, ahí lean 22.10. A ver, un hermano, a ver, otra persona, a ver que lea. 22.10. Alguien, a ver, 22.10. Bueno, si no hay algún varón o están en la calle o algo, a ver, cualquier hermana que ayude a alguien. Rapidito, a ver, hermanos, 22.10. Yo, pastor, Apocalipsis 22:10. Ya, dele, por favor. Dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca. Ok, entonces, ¿qué tipo de literatura es? Profecía. Correcto. Note, síguelo leyendo, por favor, el 18. Dice, yo,
Testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y hay gente que está añadiendo constantemente. Es más, añadir que es literatura apocalíptica es un problema, porque acá dice que es profecía. Entonces, ¿profecía a qué se refiere? Profecía bíblica. No se puede referir a otra cosa. No estamos hablando de un invento, no estamos hablando de una cualquier figura literaria que no existe en el Antiguo Testamento. No, tenemos a estas bestias de Daniel, por ejemplo. Tenemos a Zacarías, a los hombres. Tenemos este reflejo de los dos testigos. Tenemos en Ezequiel el carruaje de Dios. Tenemos a los querubines ahí andando con las alas cubriéndose. Tenemos Isaías a estos ángeles con sus alas cubriéndose y diciendo santo, santo, santo. Tenemos los ayes en el Antiguo Testamento. Tenemos cualquier cantidad de literatura en el Antiguo Testamento para corroborar todo el Apocalipsis. Y por todo me refiero todo. Todo, sin excepción. Entonces no hay, y tenemos el Nuevo Testamento todavía encima, que está escrito antes que se cierren incluso los últimos libros apocalípticos. Así que esto es una profecía, no es apocalíptica. No podemos tomarlo como un texto apocalíptico judío. Aunque los hayan conocido, aunque hayan existido. Pero Daniel existe 500 años antes que todos ellos. A lo mucho, esto es literatura apocalíptica judía, es una copia de Daniel. Eso es lo que tendremos que decir en realidad, ¿no? Así que, bueno, ¿alguna consultita, pregunta hasta aquí? Estoy buscando un texto, a ver. Profesor, en Sí, el capítulo que nos hizo leer en Apocalipsis 22, el ya. 19 también dice, ¿no? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. O sea, prácticamente ya no entraría al reino de los cielos. Claro, porque se está haciendo un falso profeta. Claro, ¿no? Porque ahí incluso el versículo dice, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, totalmente vamos a decirlo así, en forma criolla, lo arrancaría, ¿no? Lo sacaría de raíz. Algo así. Sí, es bien fuerte, ¿no? Ahora, ojo, a Dios gracias que hay perdón de los pecados y a Dios gracias no estamos bajo la ley, no que la ley no sea la buena y perfecta y agradable buena voluntad de Dios, sino que tendría que haber sido apedreada esa persona y muerta. Entonces le damos gracias a Dios que no es así, por ese lado también, porque quizás varios de nosotros cuántas veces hemos fallado, muchas veces en alguna interpretación o algo, por supuesto, ¿no? Dios nos libre, pero ocurre. Entonces, ok, algo lindo, hermanos, algo que es importante. Lean, por favor, Apocalipsis 19:10, y ahí terminamos esta parte aplicativa, 100% aplicativa de la hermenéutica. 19:10, por favor, hermanos. A ver, dice Apocalipsis 19:10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Ah, no, 19, perdón, estaba leyendo el 21. Yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el Medio. testimonio de Jesús es el espíritu de la Discúlpame, profecía. mijo. Sí. Nuevamente, el testimonio de Jesús, ¿qué es? Es el espíritu de la profecía. Ahí tienen toda la clave para interpretar todo el Nuevo Testamento. Y tienen toda la clave para interpretar Apocalipsis. Y les animo a leerlo. Es uno de los libros de una maestría en el Nuevo Testamento y Gracias, Mirita. busqué hacerlo cuantitativamente. Entonces tuve que hacer encuestas. Y formalmente probé, con más de 350 entrevistas a pastores y líderes ancianos de su iglesia. Nada más, gente que predica en la iglesia.
Más del 50% jamás había leído Apocalipsis completa. Estamos hablando de sus pastores y líderes, potencialmente hablando, quizás alguno de la mitad de los que están aquí, gloria a Dios que lo ha hecho en sus devocionales, todo. La mayoría simplemente no ha leído completo Apocalipsis. Y ojo, creo que el 10% jamás predicó siquiera Apocalipsis. Solamente, no sé, aquí yo estoy a la puerta y estoy tocando y vengo pronto, o fiel y verdadero, uno que otro pasaje por aquí en la segunda venida, unos que otros pasajes por aquí y por allá. Gloria a Dios por las iglesias que han estudiado Apocalipsis completo, porque dice, bienaventurado el que lee, oye, escucha, ¿no? El testimonio, la enseñanza de esta profecía, lo dice cualquier cantidad de veces que es una profecía. Finalmente, entonces, hermanos, con una última apreciación hermenéutica. Es profecía, y estamos de acuerdo. Pero ¿qué tipo de, cómo está escrita? ¿Es una profecía común y corriente o está enviada a alguien? A la iglesia. ¿De qué manera? ¿De qué manera se envió? Tiene un nombre eso, ¿no? ¿Cómo mandábamos a los amigos un mensaje antes del WhatsApp, de email y todo eso? A través de cartas. Es una carta. Apocalipsis es una carta, no es apocalíptica, es carta. Tienes que leerlo como una epístola. Tiene saludo, tiene despedida. Es más, la Trinidad manda saludos en los versículos 6, 7 y 8 en adelante. Manda saludos la Trinidad. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso y los 7 espíritus que están delante del trono y el Cordero de Dios. Ahí mandan saludos la Trinidad, manda saludos junto con Juan. Y Juan ni siquiera técnicamente dice, hola, no, saluda, yo, Juan, estaba en la isla de Patmos por perseguido. Y manda saludos. Juan, lo normal. Pero Jesús le dice, escribe esto a las cartas a las iglesias. Entonces, hermanos, esa es epístola. ¿Cuándo ustedes leerían Apocalipsis como la epístola del apóstol Juan a las 7 iglesias? Pero como ya sabemos que es una profecía, deberíamos llamarla la epístola profética. La epístola profética a las 7 iglesias. Cambia toda la interpretación, hermanos. Entonces, se podría decir en el mundo de hoy que acabamos de estudiar ahorita, o les estoy compartiendo una teoría hermenéutica. Es algo propio, ¿no? Es una teoría hermenéutica. Pero es uno de los libros que más he estudiado en mi vida, ¿no? He hecho tesis al respecto, ¿no? 2, dicho sea de paso. Entonces, tengo 14 años en mi vida estudiando Apocalipsis, ¿no? Hay mucha más gente que ha estudiado muchísima más, por supuesto. Pero es importante eso. Y hay algunos que corroborando cotejan eso, que tenemos que dejar de lado ya que es apocalíptica. Y tenemos que darnos cuenta que es profecía, y por eso que la iglesia ni siquiera le está leyendo. Porque hay demasiada interpretación, demasiado simbolismo, mejor no lo leo, ¿no? Ok, vamos a continuar brevemente por acá, hermanos. Ok, entonces, a ver. Entonces, la exégesis, acto de extraer el significado, la hermenéutica estudia el lugar del significado de los principios. Entonces, ya hemos visto en Apocalipsis, lugar del significado y los principios, pues. Entonces, apliquen ahora, lean Apocalipsis con otros ojos. Y es más, Juan da otra clave. No solamente el Antiguo Testamento es una clave. El mismo texto interpreta a sí mismo. Esa es una regla importante que nace en la Reforma, que el texto interpreta al texto. La Biblia se interpreta a sí misma. No estamos buscando apocalípticos, no estamos buscando, no, el texto, que ayudan, sí, ayudan al contexto, a la historia, nadie lo niega. Pero busca la interpretación dentro del texto bíblico. En algún lugar tiene que estar ahí, Apocalipsis, está repleto del Antiguo Testamento. No hay nada nuevo en Apocalipsis. Así que, hermanos, acuérdense, no hay nada nuevo en Apocalipsis. Hay continuidad y discontinuidad, nada más. Esa es otra cosa bien importante que ustedes deben de aprender en la teología cuando están estudiando. Continuidad, discontinuidad. ¿Okay? Cosas que continúan, cosas que hay una discontinuidad, pero arranca nuevamente otra continuidad después de esa discontinuidad. Lo seguiremos viendo ahora con la doble referencia de Dios mediante la próxima semana. Entonces, bueno, con todo eso en mente, hermanos, ¿eh?
Ya, ya. Profesor, una consulta. Sí, sí, adelante. Acá dice el exégesis es el acto de extraer el significado de un texto bíblico. La hermenéutica estudia el lugar del significado. Lo que dice el lugar del significado se refiere al origen de la palabra o algo, ¿o a qué se refiere? Ok. A ambos, hermana. Y más, ¿no? Por ejemplo, el idioma. Una buena hermenéutica nos llevaría hoy en día, 1960, dice Reina Valera, vuestras concupiscencias. Nadie en el Perú habla así, ni aún en España probablemente se use concupiscencias. Entonces, nosotros sabemos que son sus pasiones. Una regla hermenéutica nos tiene que llevar a decir, ok, ¿qué significa eso concupiscencia? Tienes que buscar en el diccionario, pues, palabras claves. ¿Qué dice el hebreo, el griego? Y no tienen que ser un expertos en hebreo o griego. La semana pasada les mostré el State Bible, ¿no? Y se puede trabajar con eso. Hay apps, busquen apps de hebreo interlineales. La próxima semana me acordaré y yo les mando. Ya, se me está acabando la batería. En breve entro por mi celular, ¿ok? Pero todo ese tipo de cosas, ¿ya? Las aprenden. Entonces ahí está el lugar del significado. Después hemos visto Apocalipsis, está en la isla de Patmos, hay persecución, hay una persecución, hay un mensaje apremiante, duro, de peligro de muerte, y dan Apocalipsis, que Cristo es en el trono. Pero hay señales, no se atormente, como le dicen a Jesús los discípulos, Señor, ¿pero cuándo vendrá todo esto? Dice, tranquilos, vendrán rumores de guerras y guerras, vendrán terremotos. Y van 2000 años de literalmente rumores de guerras y terremotos, ¿no? Dice, pero van a haber ciertas, claro, cuando veían la ciudad desoladora, la abominación desoladora, etcétera, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Y que había ocurrido con Epífanes, en Macabeos lo pueden estudiar, primero en Macabeos, el primer capítulo, el primero de Macabeos habla de esa invasión, de ponerles ese ídolo ahí, les ponen el chancho sacrificando ahí en el templo, está en el primer capítulo, y cómo los Macabeos se rebelan contra esa atrocidad de los que le siguen a Alejandro Magno, ¿no? Entonces, bueno, así sucesivamente, ahí tienes el lugar del significado, ¿no? Jesús nació en un lugar en particular, pero también hay un idioma en particular. Y luego también hay un... Ok, ya estoy de vuelta, hermanos. Ok, gracias por su paciencia. Bien, entonces hay un lugar en particular con cualquier libro de la Biblia, sea Apocalipsis, cualquiera. Hay un contexto, y hay interpretaciones que el mismo texto nos lo da, como hemos visto la importancia del Antiguo Testamento. Juan está en exilio en Patmos. Juan va a decir 4 veces en Apocalipsis que está en el Espíritu. O sea, Juan ve dragones, ve bestias. Ustedes y yo no lo veríamos eso. O sea, Juan ve el fin de los tiempos, espiritualmente hablando, digamos, y está llevado en el Espíritu. Y uno dice, bueno, a ver, ¿qué pasa? No tiene lógica esto. Sí tiene harta lógica. Daniel ve exactamente lo mismo. Y dice, queda agotado, cayó como muerto, dice agotado. Y el ángel dice, levántate, varón fuerte. Pues está agotado, destruido. Y le dice, varón fuerte, tú levántate, que tienes que escribir esto y tienes que... Y sella este mensaje, todavía está más adelante, ¿no? Bueno, él cae agotado. Uno diría, bueno, qué extraño. Pedro también. Pedro ve todo eso se coteja, hermanos. Esas son reglas hermenéuticas. O sea, cuando estamos diciendo, bueno, ¿y cómo interpretar Apocalipsis? Bueno, Juan ve como Pedro ve. Ve el lienzo con reptiles, mata y come. No, señor, la ley. No, no, señor, yo jamás en mi vida he comido estos animales impuros. Come, que yo yo no llamo impuro lo puro, etcétera, ¿no? Y le va dando ese mensaje. ¿Y cuál es finalmente el mensaje de todo eso? De que vaya y le predique a Cornelio y que entre en casa de un judío, digo, de un gentil. Que, ojo, nuevamente, otra regla interpretativa, la Biblia interpreta la Biblia. Entonces, noten la importancia de la hermenéutica.
Tienes que ir al Antiguo Testamento y busca un pasaje donde un judío no puede entrar a donde un gentil. O Elías no entró en casa de la viuda de Sarepta, que era gentil. No solo no entró, no vivía ahí. O David comiendo los panes de la propiciación, porque tienen hambre. O los discípulos recogiendo las espigas. Interpreten a la luz del Antiguo Testamento todo, hermanos. Y es una tragedia, tragedia. ¿Por qué es una tragedia, hermanos? Que solo el 10% de prédicas en el mundo sean del Antiguo Testamento. Es una tragedia. Eso es en Occidente, ¿no? Estados Unidos mayormente estadísticas, y en Europa, ¿no? Pero en Latinoamérica sí se predica más el Antiguo Testamento. A Dios gracias. En Perú también. A Dios gracias. Pero igual, no se conoce tanto. Entonces, Pablo, tenemos a un judío, de judíos, como él mismo dice, yendo al tercer cielo. Primer cielo, las nubes. Segundo cielo, las estrellas. Tercer cielo, el trono de Dios. Ok. Pero ¿dónde está el trono de Dios? Uno diría. ¿Dónde está Dios? Pues Jesús resucitado simplemente aparece en medio de ellos. Cuando Ezequiel está en el templo, simplemente aparece nomás. Jehová y su grandeza. Cuando Isaías está en el templo, aparece el Todopoderoso sentado en su trono y dice, ay de mí que estoy muerto, y santo, santo, santo los querubines. ¿Dónde está el cielo? A milésimas de segundo de nosotros. Y ahí está, delante de nosotros el trono de Dios. Puede aparecer en cualquier instante. Dios es el Todopoderoso, es omnisciente, omnipresente, ¿no? Aparece simplemente. El cielo no es que está al final del infinito, más allá de todo el universo. Ahí no está el cielo. ¿Dónde dice que está ahí? Entonces, el cielo no está limitado por tiempo y espacio, porque Dios no está limitado por tiempo y espacio, ¿no? Entonces, Juan en el espíritu ve todo esto y es llevado por aquí y por allá. Ezequiel es jalado los pelos en el aire por el ángel, ¿cierto? Bueno, Juan es llevado y está como agotado todo el tiempo, igual que Daniel. Bueno, Pablo, cuando cuenta en 2 Corintios que tiene un aguijón en la carne, está sufriendo con dolor, 3 veces clama. Pero Dios le dice, hey, para, no te voy a sanar, es el punto de ese capítulo. Es muy interesante, ¿no? Porque los cristianos queremos seguir presionando y presionando y queremos torcer el brazo de Dios, por así decirlo, ¿no? Nadie niega que oremos, nadie dice que nos sigamos orando hasta que algo pasa. Pero en el caso de Pablo, a diferencia de lo nuestro, fue bien claro y Dios le dice, para. Ese es un hombre que resucitó gente de los muertos, se cayó, jovencito, ¡pum!, resucita entre los muertos. Pero él no pudo pedir por su propia sanidad. Y ni se ponía a imponer las manos y sanarse, autosanarse a sí mismo. Y le dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero en los primeros versículos dice, yo conozco un hombre, en la carne, el espíritu, no lo sé cómo. Pablo mismo no entiende, no sé cómo fui, pero fui al tercer cielo. Y escuché cosas que no se pueden oír. Y escuché cosas que no se pueden, ¿no? Oír ni decir. Dice, de tal hombre me gloriaré. Dice, pero para que no me exaltezca en sobremanera. Pablo literalmente está diciendo que esto me podía volver un orgulloso. Porque claro, fui a estar con Dios. Y Dios me permitió ver lo que nadie puede ver y oír lo que nadie puede oír. Y yo sí. Así que no me vengan a quejar, Corintios, de que no soy uno de esos superapóstoles tampoco. Yo fundé su iglesia y ustedes, terribles Corintios, no me quieren ni apoyar con un sol. No me dan ni un peso. ¿Acaso Bernabé y yo no hemos trabajado? Yo he trabajado más que todos, dice Pablo. Mucho más que todos. ¿Y qué? ¿Solo los superapóstoles como Pedro, a ellos se les permite tener un recurso económico solo porque estén casados? Él los guapea duro. ¡Pah! Él dice, bueno, de tal hombre me gloriaré, pero yo no me voy a gloriar en mí mismo, porque el Señor me llevó al cielo y me dejó ver lo que nadie ve y me dejó oír lo que nadie puede oír. De ese hombre me gloriaré. Pero para que vean cómo es el Señor,
¿no? Es el punto de Pablo, ¿no? Pero para que vean cómo es el Señor, no sean orgullosos, porque yo me iba a volver un orgulloso y para no volverme un orgulloso, ¡pah! Me dio un aguijón en la cara. Eso me encanta, Pablo. ¿Qué va a decir? ¿Sabe qué? Yo me iba a volver un orgulloso, o me podía enorgullecer. Por eso dice, de tal hombre me gloriaré, de ese que fue al cielo, pero de este acá que está en la tierra, este cuerpito que está escribiéndoles ustedes, de ese no me voy a gloriar. Pero ustedes se están gloriando. Y ustedes están menospreciando este cuerpito que está acá en la tierra y ustedes ni siquiera me apoyan como apóstol y dice a los que dicen que no soy apóstol. ¡Wow! Es increíble cómo Corinto puede haber negado al apóstol y haber sido tan crueles con él. Entonces, um, hay interpretación. Todo eso es una interpretación. Ese capítulo te ayuda a interpretar Corinto. Te ayuda a interpretar cómo era el pueblo de Corinto. Ahí está la hermenéutica. La importancia de poder relacionar 1 Corinto con 2 Corinto, las fechas, en dónde está, qué ha pasado, cuál es el punto, cuál es la razón de escribir 2 Corintios, por qué. Y 1 Corintios es la respuesta a una correspondencia previa, según lo que me informan los de Cloé o según lo que ustedes me han preguntado sobre esto, sobre esto. Hay una primera de Corinto, entre comillas. Entonces, supuestamente se dice que hay 1 Corintios, 2 Corintios, 3 Corintios y 4 Corintios, pero no tenemos ni primera ni tercera. Y algunos dicen que hay una quinta. No importa. Y por eso les digo que lindo es canon bíblico estudiar eso, ¿no? Eso no importa. Lo que tenemos es 1 y 2 Corintios. 1 Corintios responde a preguntas previas de Pablo con unas familias buenas de Corinto. Y les responde en cuanto a la sexualidad, en cuanto al hermano que está tocando a la mujer de su esposo, en cuanto a las divisiones. Me dicen algunos de ustedes que hay divisiones. Todo 1 Corintios es una respuesta previa a cartas que ha habido Pablo con otra gente, que no están. No las tenemos. Dios no ha querido que las tengan. ¿Por qué? Porque 1 Corintios es suficiente. Y se cumple lo que dice el apóstol Juan, que si se escribieran todas las cosas que hizo el Señor Jesús, ni alcanzarían los libros del mundo. No alcanzarían los libros en la Biblia si quisiéramos escribir lo que Pablo se escribe con Cloé previamente o con otros hermanos o con otros hermanos de Corinto o con los de Tesalónica. Los que algunos de ustedes en Tesalónica, por ejemplo, les dice primero Tesalónica, ese pasaje famoso de la venida del Señor, Tesalónica 4, ¿sí? Pablo está respondiendo a los que tienen miedo a morir. ¿Por qué? Porque había gente en Tesalónica que tenía miedo y Pablo sabe y les responde esas preguntas que tienen. Pero solo tenemos primera Tesalonicenses y segunda. Y está bien. Entonces, todo eso estudia la hermenéutica. Ok, preguntas. He hablado bastante hasta ahorita, lo siento, hermanos. Adelante. Bueno, o ya los perdí, ya se aburrieron, o están haciendo el desayuno, el almuerzo, la cena, o simplemente están en otro lugar, van a ver el video más adelante, no lo sé, a ver, den señales de humo al menos. Aquí estamos, profe. Gracias, gracias. Bueno, ¿alguna consultita hasta acá? Algo, una pregunta o no? Bueno, les pido por favor a ver si nos ayudan quién es, no sé, estoy seguro si es el hermano Mario o alguno de ustedes, por favor, que pueda compartir la pantalla nuevamente, por favor. Hermano Henry. Ajá. Un momento, Gracias. ahorita voy a abrir para Sí, poder sí. compartir. Gracias, hermano. Sí se vio ahí que estás abriendo el archivo. Gracias. ¿Se ve? Sí, hermano, gracias. Hermano, apriétele
Ahí está. El botón, aprieta eso de presentación. Baje un poquito Ok. abajo, a la parte roja. Ok, en la parte roja va a encontrar como una pantallita, como un ecran. Un poquito más a la derecha, más a la derecha. Siga a la derecha su cursor, siga un poquito más, una más y una más. Ahí, ese grande. No, la presentación, ese al ladito del símbolo de menos, hacia la izquierda, hay como una pantallita. Ese, ahí va a agrandar. Gracias, hermano. Ok, muy bien. Ahí, ¿no? Entonces, ahí un ratito. Gracias, hermano. Entonces, al último de esto dice, la hermenéutica estudia el significado, los principios, toda la base, idioma, si es carta, profecía, carta profética, y así sucesivamente, ¿no? Entonces ya hemos visto que y buscar si hay corroboración en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, siempre la hay. Siempre la hay, porque la palabra es viva y eficaz, ¿no? Y es la palabra de Dios, escrita por varios hombres, por supuesto, más de 40, pero es la misma palabra, hay una unidad. Entonces, la hermenéutica estudia el significado y el exégesis extrae el significado. Ok, siga adelante, hermano, por favor, siga un poquito más. Ahí. Correcto, ok. A ver, léalo, hermano, por favor, aprovechemos, hermano Henry. Ok. Homilética. La homilética del griego homiléticos, reunión, y homileos, igual conversar, es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicción del sermón. Ok, entonces, ya tienen los tres. Hermenéutica estudia el idioma, el contexto, si es figura literaria, poesía, profecía, etcétera. Todas las reglas de la interpretación. La exégesis, saco el significado. ¿Qué dice el texto? ¿De qué me ayuda esto? ¿Cómo es bueno para mí? ¿Cómo es bueno para la congregación? Punto número 1, punto número 2, punto número 3, el tema. Vamos a, así sucesivamente. Vamos al Antiguo Testamento, vamos a buscar cotejar en el Antiguo Testamento. Entonces, ahí el exégesis, cuando comienzas a cotejar con el Antiguo Testamento y comienzas a sacar, obligatorio tiene que ir a la hermenéutica. No solamente arrancas con hermenéutica, sino que al hacer exégesis también vuelves a la hermenéutica nuevamente cuando comienzas a pasar de pasajes en pasajes, de versículos en versículos. Por ejemplo, de Apocalipsis yo los he llevado a Daniel. Entonces ya estoy yéndome a profecía del Antiguo Testamento y los he llevado a Isaías. Ya me voy a otro libro profético de otro tiempo, en otra regla. A Daniel está en el exilio. Isaías todavía no sale al exilio. Y luego después me voy a Pablo. Pablo está bajo el Imperio Romano, bajo Nerón, Calígula o cualquiera de ellos, y está yéndose al cielo a escuchar cosas que nadie escucha y así sucesivamente. Y también está en el Espíritu, vemos a Pedro, ya en Hechos, también en el Espíritu, antes de siquiera arrancar la gran predicación a los gentiles, ¿no? Antes de Pablo siquiera, ¿no? Con Cornelio. Y así sucesivamente hasta que llegamos, por ejemplo, a Apocalipsis, que ya es al final de los tiempos, el último apóstol vivo. Entonces, ahí quieras o no quieras, vuelves a la hermenéutica una y otra vez. Todo el tiempo hay un sin cesar exégesis hermenéutica constante, y luego lo predicas, cuando ya hiciste todo el estudio. Ya llegas a la homilética. Muy bien, adelante, hermano. Siguiente, por favor, Henry. Ok, entonces, Met Hermeneu, ok, Met Hermeneu es otro de los textos. En Hechos vimos también que Bernabé era Júpiter o Zeus y, y Pablo era Mercurio, ¿no? O Hermes, porque el que traía la palabra. Y ahí veíamos la diferencia entre nosotros, cómo interpretamos un político y ellos, cómo verían, ¿no? A sus dioses, ¿no? El que no habla, ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios todo, el más fuerte de todos, ¿no? Bueno, ellos creían en politeísmo, ¿no? Y enoteísmo.
El politeísmo es muchos dioses y enoteísmo es muchos dioses con uno superior. Los incas, por ejemplo. Muchos dioses, uno superior. Viracocha y el Inti, el sol. Entonces, ellos también creían en el enoteísmo, ¿no? Muchos dioses, Júpiter el superior. Muchos dioses, Zeus el superior, según si eras romano o griego. Ok, vamos a ver unos cuantos de estos pasajes. Adelante, siguiente, hermano. Entonces acá, hermeneo, traducir de un lenguaje a otro. O sea, hay que traducir. Importante los idiomas, hermano. Siguiente, por favor. Ok. He aquí una virgen. Dicho sea de paso. Ok, voy a leerlo. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ok, entonces ahí pueden ver Iduje Parcenos, ¿no? Ahorita les explico algo bien interesante de este pasaje. Pero primero encontremos ese pasaje, meter meneumenon, ok, que traducido es. Entonces, ¿qué hace la hermenéutica también, hermanos? Traducir, interpretar. O sea, algo tan básico como traducir el texto. Por ejemplo, ¿qué es lo que se traduce aquí, hermanos? A ver, ustedes digan, ¿qué traduce aquí el texto? Ay, perdón, mi cámara está abajo. ¿Qué traduce aquí? Emanuel, el nombre de Correcto. Manuel. ¿Por qué se traduce eso? Para dar el significado del nombre. ¿En qué idioma? Ok, correcto. ¿En qué idioma está Emanuel? En griego, no sé, disculpe. No, no se preocupe, no se preocupe. Claro, todo el texto, como ven allá abajito, todo el texto está en griego, ¿ya? Pero, note lo que dice, ok, bueno, no tengo cómo marcarlo, pero en la segunda línea dice, Kai, Kaleususin, To, Honoma, Autum, y ahí viene, siga un poquito a la derecha suyo, hermano, una más, ahí, ok, ese es Emanuel, ahí dice Emanuel. ¿Ok? Esa es E, que la conocemos, dicho sea, pues es muy importante el griego, porque tenemos muchas palabras en griego, ¿no? Y esa es la E, es famosa para nosotros, porque esa es la E de verdad. Los que vienen esas dos que parecen una U con una rayita, esa es la MM, Emanuel, doble M. Esa es la alfa, ¿ok? Esa V que viene después, o V chiquita, es la N. Ahí sí hay una diferencia, pero nosotros mantenemos la V, ojo, simplemente que ya no le decimos N. Luego viene la O, la U, que conocemos, y esa media rarita también nuevamente es una E. Esa E a veces se escribe, o sea, Emanuel en ese caso, y la final, la lambda es una L. Pero si se va para otro lado, al inicio de la segunda línea Cal, ya la siguiente palabra, K, ahí viene K, le, y ahí una E. Kale Susin, esa es una S. A veces la S está como esa bolita con una rayita arriba, pero si subes una más arriba, hermano, a ver, mira, sube una hacia a la primera línea. Siguiente palabra, y vas a encontrar una S al último. S. Cuando la S está al final, termina como una S normal para ustedes y para mí. Cuando está en el medio es como una bolita con una rayita arriba. Entonces, muy parecido al griego. Esa es parte de la hermenéutica también. El griego, el hebreo va a caer dentro de la hermenéutica. Muy importante también las reglas de la hermenéutica. Acá, Emanuel. ¿Por qué? ¿Por qué llamará su nombre Emanuel? ¿De dónde sale esa cita, hermanos? ¿Qué libro de la Biblia sale esa cita? Isaías. Isaías. Correcto. Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño. ¿No? Pero ese Emanuel en ese versículo, bueno, también es un contexto que habla de que Dios está con ellos. Y Dios le dice a Isaías, anda al rey Acab y dile, note muy interesante con la guerra hoy en día, no hagas trato con Siria, no le tengas miedo al reino del norte. Y no te hagas alianzas con Egipto, no tengas miedo. Yo estaré contigo, Emanuel.
Dios con nosotros. Y ahí dice, ¿cuál es la señal? He aquí una virgen concebirá a luz un niño. Pero no dice, le pondrás por nombre Emanuel, eso es después. El texto es, yo Emanuel estoy con ustedes, la señal, dará a luz un niño, una virgen. En el texto del hebreo mayormente dice doncella. La Septuaginta va a decir virgen. Mateo escoge la traducción de la Septuaginta más que de la del hebreo. La del hebreo escoge la Septuaginta, ¿por qué? Porque le conviene. Porque doncella dice, de repente les confundo, mejor pongo virgen. Todos entendemos una doncella, pero puede ser una jovencita, pero esa jovencita podría haber tenido hijos. Pero una virgen no hay duda. Entonces escoge el pasaje de la Septuaginta, que mayormente son los que citan la Septuaginta. Podría haber citado el texto hebreo, pero mire qué importante el tema del canon y para la hermenéutica. Qué lindo que escogieron un texto griego. ¿Por qué? Porque están escribiendo en griego y no se hacían problemas. Nosotros se hacen conferencias de qué traducción usar y qué traducción no usar. Los judíos en Israel, el mismísimo Jesús, Pedro, Pablo, Marcos, Mateo, no se hacían esos problemas y conferencias que nosotros tenemos de una versión u otra. Ellos citaban a la Septuaginta. Y uno dice, ¿pero por qué no citan el hebreo? No importa, Dios usa la Septuaginta también. Y uno dice, bueno, ¿por qué usas Reina Valera 60, no usa Biblia de las Américas, no versión internacional? Dios las usa. Importante la hermenéutica, hermanos. Es bien importante eso, ¿no? Entonces, su nombre, Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces está traduciendo. Emanuel, por ejemplo, Gabriel, Dios da fuerza. Daniel, él es Elohim. Todo lo que termina en el Elohim. Juan, por ejemplo, Jehová, misericordioso, y así sucesivamente. El Yah es de Jehová. Pero el final es Dios mi juez, por ejemplo, Daniel. Rafael, y así sucesivamente. Muy bien, hermanos. Siguiente, por favor, Henry. Ok, acá, tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te dio, levántate. ¿Por qué Talita Kumi? Porque aparentemente eso estaba en arameo. Note que los hebreos, los judíos, habían ido al exilio y ahí aprendieron arameo. Que son derivados, son lenguas semitas de todas maneras. Entonces hay cierto, y de lenguaje sumerio, etc. Entonces hay ciertas relaciones, no del todo, pero las hay. Las hay. Entonces, en este caso, Talita Kumi es del arameo y la traducen. Entonces Jesús probablemente dijo, ¿no?, en arameo, Talita Kumi. Pero no significa que Jesús todo el tiempo estaba hablando arameo. No. Simplemente significa que algunas palabras, ¿no? También eso es importante en la hermenéutica, tomar decisiones sobre las traducciones, ¿no? Entonces no significa que todos hablan arameo, no, porque están escribiendo en griego. Y en las sinagogas, de hecho, hablaban en hebreo, no hubieran hablado en arameo ni necesariamente hubieran hablado en latín, para nada. Entonces, en esa época lo que ocurría es que eran recontra políglotas. O sea, Jesús de hecho sabía algo de latín, de todas maneras, griego de todas maneras, porque citan a Septuaginta, saben hebreo y saben arameo. Y acá es una prueba que saben hebreo y arameo sin lugar a dudas. Y Mateo es un libro recontra hebreo, escrito probablemente en hebreo para hebreos y después se pasa al griego para hebreos o para los gentiles en general. Así que, porque tiene muchos hebraísmos, Mateo. Así que cuando dice Talita Kumi es simplemente que es una expresión aramea que se mete en el texto. O que se metió en el lenguaje hebreo. Por ejemplo, acá en la selva, estamos en el Perú, por supuesto, pero en la selva se habla castellano mayormente, es el idioma normal. Pero hay tribus, por ejemplo, que tienen sus dialectos. Pero los chancas, no los incas, los chancas llegaron hasta ciertas zonas de Amazonas, por ejemplo, esta Cuela, varias zonas alrededor, bueno, ahora de distancia, pero igual, okay, no importa, al margen de. Entonces, acá, por ejemplo, mi suegra no cocina en una olla, cocina en la tushpa, usa tushpa, ¿no? Muévase, das, ¿no? O sea, tienen expresiones que ya vienen, muchas de ellas, por ejemplo,
partes del cuerpo, van a decir en quechua. Y cuando hay bromas, las dicen partes del cuerpo en quechua, ¿no? Porque ya se metió en el idioma castellano. O sea, acá en la selva es normal mezclarlos. El sí igual fue Talita Kumi. La respuesta bien sencilla, hermanos, para terminar esto. Armonicen todo. Ah, pero es que mira, entonces, qué complicado el hebreo, el arameo, el griego. No, hermanos, hablan en hebreo. Pero como tienen que escribirle a los gentiles, porque ahora el evangelio se va a los gentiles también escribían en griego. Y saben griego. Porque el griego era como el inglés de esa época. ¿Quieres hablar con un chino? Habla en inglés, pues, ¿no? Si tú, casi imposible aprender chino, bien difícil. Para nosotros así, mayores, de la nada. Tienes que estar allá, y chicos, mayormente, porque miles de dibujos y cosas, ¿no? Es dificilísimo, no tienen 28 alfabetos como nosotros. Y dibujos y cosas que significan cosas. Es complicado. ¿Qué haces? Hablas en inglés con ellos, pues. O alemán, lo que sea, hablas en inglés. Ellos hablaban en griego, todos entendían griego. Latín con los soldados romanos, entre ellos nomás, pero seguro también conocías latín, lo mínimo, como no acá sabrían lo mínimo de quechua, lo que sea. Así, esos son los lindos de los idiomas. No, para terminar esto, no necesitan saber hebreo y griego perfectamente, ni aún incluso a nivel intermedio. Con algo básico, que sepan las letritas y esas cosas y uno que otros verbitos por acá que Dios mediante estudie en su momento, puedes hacer esto. Y si no sabes nada de eso, hay apps que te dicen exactamente esa letrita en griega que te parecería chino para ti, te dice exactamente cómo leer, con nuestras letras. Y te dice exactamente, apretas el botoncito, qué verbo, qué significa y cómo se lee y qué dice y qué significa y todo. Y está, con apps gratuitas, hermanos. No me acuerdo, si quieren la próxima semana se las paso. Ok, siguiente, hermanos. Algo que quería preguntarles, hermanos. Miren, la clase técnicamente hay un receso de 10 a 15 minutitos. La clase termina a 12:30. Yo estoy sin luz. Puede ser que vayamos hasta las 12:15 y parar. ¿Les parece bien? O 12:20, digamos. Y ya no hacemos el break. Sí, profesor, está bien. Por esta vez, por favor. ¿Ok? Otro, ya. Bueno, ok. Gracias, hermano. Sí, siga, por favor. Ah, ya, gracias. Ahí está Marcos. Ok. A ver, alguien que lo lea, por favor. Alguien que no haya leído hasta ahorita, por favor. Anímense, anímense. Pedro Chuy, ¿está por ahí, hermano? Falta ver Frank, Edgardo, Edgar, Cecilia, Carmen. Yo A ver, leo. ok, Ya. gracias, hermana Cecilia. Adelante. Marcos 15:22-74. Y le Ya. llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok, gracias. La Talita Kumi, quítenla de ahí, hermanos. Ese fue un error mío que lo he dejado ahí. Solamente es la parte de arriba. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera. Lo otro se me quedó del, del PPT anterior. Tomando la mano, ese quítelo porque ese es más bien el traducido es lugar de la calavera y debería estar con amarillito. Ahí es un error mío, ¿okay? Que me acabo de dar cuenta ahorita. Ustedes lo pueden corregir. A la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Entonces también ahí aparentemente Eloi, Eloi es hebreo, pero también puede ser arameo, porque es muy similares, pues. Entonces puede ser que ya el arameo se metió en el hebreo como expresión y quedó lama sabactani, por ejemplo. ¿No? Veremos la próxima semana un ejercicio sobre Salmo 22 y ahí veremos un poquito esto. Siguiente, hermano. Vamos a correr un poquito más estas veces. Ok, otro que se presente para leer. Ah, ya. Ok, a ver, alguien que aún haya leído también, que lea este, por favor, de los que mencioné sus nombres.
A ver, Edgardo creo que decía, si no me equivoco, a ver, hermano Edgardo, hermano Edgar, a ver, alguno de los dos. Buenos días, Hola, profesor. hermano Pedro, hermano Pedro, adelante, adelante. Ya, desde el amarillo para abajo, ¿verdad? Sí, O gracias. solamente el versículo 25. Ok. Entonces él Sí. les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ok, gracias. Y ahí está diermeneo en amarillo. Les declaraba en el griego, dice diermeneo, el declararle. Entonces, traducir, interpretar, declarar, hermenéutica. Qué importante, hermanos. Les declaraba, les hacía una hermenéutica del texto. ¿Cuál es la hermenéutica? Y el punto de este pasaje. Y acá se van a dar cuenta de la importancia de la hermenéutica. Les comenzó a enseñar desde Moisés, la ley. Génesis, Adán y Eva. Por medio de Adán entró el pecado, por medio de Jesús, el perdón de los pecados. Por medio de Adán entró la muerte, por medio de Jesús la vida eterna. Y así sucesivamente. Romanos hace esa comparación, Hebreos hace esas comparaciones con Jesús y el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote, el nuevo sacerdote, Melquisedec, tipo de Jesús, y así el tipología es Hebreos, por ejemplo. Entonces, y acá Jesús les hace la interpretación, la aplicación hermenéutica. Les dice, la ley habla de mí, profeta como yo, Dios te levantará. Profeta como tú, le dice a Moisés en Deuteronomio 13 y 17, 18, 13, 17 o 18. Le dice, profeta como tú, yo levantaré, a él oiréis, y si no, condenados. Juan viene 3, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? De que no hay perdón para todas las personas y el que no cree ya ha sido condenado. O sea, hay una hermenéutica constante del Antiguo y el Nuevo Testamento que tenemos que realizar. Jesús se lo hace a los de Maús y les hace hermenéutica, les declara que en la ley está escrito de él, que en los profetas está escrito de él, y luego más adelante en este mismo pasaje 24 dice, así está escrito en la ley, los profetas y los salmos. Entonces acá hay algo hermenéutico que tenemos que hacer también. Cuando Jesús dice que la ley, los profetas y los salmos, tenemos que entender que en la literatura sapiencial están los salmos, porque los salmos tienen poesía, pero también mucha enseñanza. Hay tipos de historia de los problemas y conflictos que David está pasando. Hay enseñanzas de David o cualquiera de los, Lemuel o cualquiera de los que perdón, de los escritores, Asaf o ellos, los cantores, que escriben cosas muy sabias en salmos. Hay profecía, hay historia, hay sabiduría, ¿no? Y poesía, todo esto de una manera poética. Y ahí en esa palabra salmos se interpreta, está Proverbios también, están un montón de los otros libros sapienciales. Entonces Jesús dice en la ley, en los profetas y en los salmos. Entonces, según historia, fuera de la Biblia, aún incluso Macabeos, etcétera, o Josefo, cualquiera de ellos, se interpreta que en los salmos está la literatura sapiencial. En esa palabra, salmos se envolvía. Entonces ahí ya sabemos de que Jesús les llama, en ese momento ya se tenía el canon, ya se sabía de la ley, los profetas y los salmos, ya se sabía de todos los libros del Antiguo Testamento. Muy bien, siguiente, hermano. Ok, había un puentecito ahí, ¿no? Atrás, pero bueno, no importa, está bien. Uno antes, a ver. Ok. Entonces ahí está el puente hermenéutico, ¿no es cierto? Entonces, justo lo que hemos hecho ahorita, lo que hizo Jesús ahí en ese instante, les comienza a declarar lo que pasa en el Pentateuco, en el pasado bíblico. Tienes que pasar la época del pacto, todas las épocas, la cultura, el lenguaje, las circunstancias. Esto es la hermenéutica, pues nos ayuda a hacer ese puente, nos ayuda a cruzar al Nuevo Testamento, al presente. Y no solamente al Nuevo Testamento, sino que hay que pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y del Nuevo Testamento a la selva del Perú, a Bolivia, a Chile, a Lima, a lo que sea, en el siglo XXI. Y luego, no solamente a mi ciudad del siglo XXI, sino con el periódico en la mano, o con las redes sociales, lo que quieran, con la Biblia en la otra, traerlo a mi propia congregación
porque ya conocí, ya los visité, ya vi a los hermanos, ya sé cómo son, ya los conozco en la liga femenina, en la reunión de damas, en los varones, ya conozco cómo son en los jóvenes, y ahora no solamente paso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y del Nuevo Testamento paso a mi país y a mi país en el siglo XXI, y no solamente a mi país, sino a mi ciudad, a mi distrito, a mi zona, a mi iglesia, a mi congregación, a mis hermanos que conozco, y ahí les traigo el mensaje. Ahí está el puente hermenéutico. Es una maravilla que el Señor nos permita llevar su palabra hoy día, pero seamos bien consecuentes con esto, ¿no? Trazar bien la palabra del Señor, como dice Pablo a Timoteo. Siguiente, hermano. Siguiente, a ver, hay que pasar unos cuantitos. Ok, una más. Ok, entonces, ¿para qué estudiar hermenéutica bíblica? Para tener un conocimiento más profundo de la Biblia, ¿no? Allá a la derecha no es mi hijo, pero ese es mi hijo. Mi hijo mayor era todo el día así, ¿no? Con su lupa, aún ahorita que la selva le encanta, con su lupa, con el sol, quemar cositas, ver cositas todo el día así. Y nosotros, bueno, quizás nuestros cerebros estén como el de la izquierda ahí, ¿no? Volando con todo lo que tenemos que estudiar y aprender, pero ese es lo lindo. Palabra de ánimo. Potencialmente hablando, ustedes están diciendo, wow, esto de hermenéutica, hay un montón que hacer. Bueno, hermanos, no se preocupen. Yo sigo pensando lo mismo. Y en Dios mediante algún día, es casi imposible por ahorita los 50 años y por economía poder hacer un doctorado. Yo tengo 2 maestrías, una en el Nuevo Testamento y una en el Antiguo Testamento, y me siento igual que ustedes, hermanos, así que tranquilos. O sea, ustedes ahorita en CBT están aprendiendo el A, B, C, D. Luego estudias más FGH, luego estudias más IJK, luego estudias más LM. Todo lo demás, hermanos, eventualmente JK, LM, niño, PQR, C2, hasta la Z, lo tienes que aprender tú, hermano. Y no dejen de llevar cursos. Yo sigo metiendo ahí una masterclass por ahí. Yo me meto. Una que otra reunión de pastores. Yo voy. Escribo y tomo notas y pienso y pienso. Nunca dejamos de aprender. Dios mediante algún día alguien tenga la misericordia del Señor. Yo creo que sí. Dios mediante hacer un doctorado. Ya mi edad debería tenerlo, pero no. He priorizado mi trabajo en la iglesia en su momento y he priorizado mi familia. En los últimos años, 5 años, me he dedicado más al tema académico. Por eso después de la maestría, ahora ya me toca, de una segunda maestría, ya me toca ahora hacer un doctorado, Dios mediante. Y nuevamente cuando esté ahí me voy a sentir como ustedes nuevamente, de cero. Tranquilos, así que ánimo, hermanos, ni se preocupen, cada etapa es hermosa en el Señor, todo lo hecho hermoso en su tiempo, esta etapa lindísima de aprender. Si se sienten como el de la izquierda que vuelan las ideas, mejor. Si se sienten como nada y que se han aprendido, mejor, gloria a Dios, ¿no? No te gloríes nunca en nada, ¿no? Hay que gloriarnos en nuestro hombre en Cristo. No se gloríen en lo que sabemos ni nada, ¿no? Cada vez hay que seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, entender la diversidad de géneros literarios, los hemos visto bastante ahorita, y reactivar curiosidad de leer la Biblia. Léanla de otra manera ahora. Y cuando hay Biblias, algunas Biblias, por ejemplo, de estudio, tienen versículos bíblicos que te llevan a otros pasajes en la Biblia. Vaya. Volviendo al Apocalipsis, es un libro fascinante para ser hermenéutico, muy sencillo, pues en ese sentido, enseñarles de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si van a Apocalipsis se van a encontrar que casi todos los capítulos tienen 5, 6, 7 referencias al Antiguo Testamento. Y eso es hermenéutica. Sin siquiera tener un libro, sin siquiera ir a un comentario bíblico. Después de hacer ustedes la hermenéutica, pueden ustedes buscar qué dice este texto, qué piensas que es, recién ahí coteja con un comentario bíblico. No vayas de frente al comentario bíblico. Haz tú primero el bosquejo solo. Después van a comentarios bíblicos. Siguiente, hermano. Gracias. Entonces, hace una hermenéutica del Antiguo Testamento, brevemente, métodos de interpretación, analizando el Antiguo Testamento. Vamos a enfocarnos un poquito por ahí para ayudarles a interpretar el Nuevo Testamento. Esa es parte de mi meta siempre. Mire, yo amo el Nuevo Testamento, predicamos mucho. Ahorita hemos hecho Hechos, Romanos, bastante libro del Nuevo, pero en reuniones de oración y otros, las damas están haciendo Daniel, por ejemplo. Muy importante meter Antiguo Testamento. Y hemos predicado varios libros del Antiguo Testamento en su momento, ¿no? Pero bueno, se van a dar cuenta que les va a ayudar. Dios mediante esta clase les va a ayudar a enfocar el centro cristocéntrico aún desde el Antiguo Testamento para traer lo mejor, el puente hermenéutico, ¿ok? Entonces, analizando el Antiguo Testamento, reglas generales, palabras repetidas, los contrastes, las enumeraciones, la causa, efectos, figuras retóricas, todo eso, ¿ok?
Situaciones desconcertantes incluso veremos, ¿no? Terminología emotiva que hay en la Biblia, ¿no? Siguiente, hermano. Bueno, todo esto queda con los PPTs que ustedes tienen, así que lo pueden repasar. El lenguaje figurado. Siguiente, hermano. Ok. Esta es una buena introducción. El símil. Ok. Describe algún objeto, acción o relación como semejante a otra cosa o similar. O sea, hay una similitud. Una cosa, un objeto, una acción o una relación semejante a otra similar. Se le identifica por el uso de palabras como, así, semejante. Mi hijo es como tal chico, porque le gusta esto. Mi hijo es semejante a este escritor, porque tiene el pelo de tal color, esa forma, ¿no? Mi iglesia es como tal porque es esto. Okay, hay un como así semejante, ¿no? Siguiente, hermano. Entonces, le doy el ejemplo primero. A ver, alguien que lo lea, por favor, de los que le falta leer. A ver, Edgardo, Edgar, esos dos nombres se me grabaron, porque similares, ¿no? Tengo varios amigos. Voy a leer, Adelante, hermano. Cantares 2, Gracias. versículo 3. Cual Okay. manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. Me encanta sentarme a su sombra. Dulce a mi paladar es su fruto. 2.4. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. 2.5. Fortalézcame con pasas, susténtame con manzanas, porque desfallezco de amor. Amén, maestro. Muchas gracias, hermano Edgar. Ok. Mucha profundidad aquí, ¿verdad? Es un símil. ¿Por qué? Porque dice cuál. Así como, semejante, ¿no? Hay cuál manzano. Así como un manzano, semejante a un manzano, entre los árboles del bosque, es mi amado. Entonces, Cantar de los Cantares, por supuesto que se puede interpretar de manera simbólica, porque solo sería simbólica, no se trata de eso, entre la relación de Cristo y su iglesia. Hay gente, hay iglesias, denominaciones, teologías muy simbólicas, les encanta el simbolismo, ¿no? Todo es simbólico. Milenio, simbólico. Segunda venida, de tal manera, simbólico. El Génesis, simbólico. Día 1, 2, simbólico. A cantar a los cantares, simbólico, ¿no? Honestamente, hay simbolismos. 100% que los hay, claro que sí. Pero no todo es un simbolismo. Acá es más un símil, pues. Este es simplemente un símil. ¿De qué se refiere eso? A ver, ¿qué creen, hermano? ¿Cuál manzano Símil, entre los árboles? Ajá, adelante, adelante. perdón, maestro. Símil proviene de la palabra similitud, maestro. ¿A eso se refiere? Correcto. 100%, correcto, hermano. Entonces, nos dice, ¿quién es como un manzano? No, 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 hermanos, honestamente, yo personalmente como profesor no me malinterpreten, no les quiero atrapar en lo más mínimo, ¿eh? O sea, al revés, estamos hablando de tú a tú como consiervos, ustedes y yo, los dos, todos ustedes y yo somos consiervos en el Señor, acá no hay nadie mejor que otro ni nada. ¿De quién habla? A ver, pregúntese si quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Esas son claves, como un detective. Ese es el método de investigación inductivo mayormente, ¿no? ¿Quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Entonces, ¿qué están comparando? Un manzano con quién. ¿Quién es el manzano? Con mi Ok, amado, dice. correcto, 100%, ¿ok? ¿Qué se compara un manzano con quién? El amado. ¿Cómo lo comparan? Bueno, con poesía, etcétera, y acá como manzano, ahí está el símil, ¿no? Como un símil, ya. Usan como un símil. Ahora, ¿quién es el manzano? El amado. Entonces,
Pregúntese quién escribe o quién está diciendo estas palabras. ¿Un hombre o una mujer? Una mujer sería Cualquiera. profesor, Correcto. ¿Por qué dice eso, hermana? porque dice, es mi amado entre los hombres, ¿no? Y se podría deducir así. 100%, correcto. Y así es. Entonces, es mi amado entre los hombres. Entonces, la mujer está diciendo eso. Cual manzana entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres. ¿Qué quiere decir? Note qué importante es la manzana. O sea, ¿por qué la manzana en Génesis, pues? Porque la manzana huele riquísimo el manzano, pero ojo, no es una manzana en Génesis, no nos dice. Es más, ¿por qué sabemos que no es una manzana? Porque ya no existe, pues. Dios cerró el camino al huerto del Edén. No sabemos cuál era esa fruta. Sabremos al final de los tiempos. Ahí, como dice Pablo en 1 Corintios 13, conoceremos cómo fuimos conocidos. En ese momento, ahorita vemos como por un espejo, pero después conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces, en ese momento sabremos, y aparte que va a volver a aparecer el huerto del Edén, entre comillas, ¿no? Un huerto del Edén reedificado, reespiritualizado, el cielo nuevo y tierra nueva, y se ve incluso el árbol de la vida, dicho sea paso. El árbol del bien y el mal no. Pero sabremos, aunque finalmente entenderemos todo ahí. Pero ese fruto ya no existe. Era un fruto en particular. Probablemente, ¿no? Ok, pero entonces huele rico, pues, los que hemos ido a chacras, los que nos gusta la agricultura, de repente un poco, o lo que sea, sabes que huele lindo, y es lindo, pues una manzana, y de repente color rojo, verde, es muy llamativa, y está muy al alcance de la mano, ¿no? No está arribísima, ¿no? Como una palta, no sé, como una pecana, no, está ahí nomás, la agarras, mayormente, ¿no? Entonces, ok, es como lindo, me da sombra, huele rico, huele bien, entonces obviamente dice, me encanta sentarme a su sombra. Y añade algo esta damita, dulce a mi paladar es su fruto. O sea, qué terrible es haber hecho en las iglesias la sexualidad como un tabú. Uno de los daños grandes de la iglesia católica fue precisamente esto, dañar la sexualidad como un tabú. Es más, decir hasta cierto punto, y varios escritores, decir que el sexo en sí entra en Eva y conocer la sexualidad, todo era parte del pecado en sí. No. 1 Corintios 7 dice, el cuerpo del hombre es de la mujer, el cuerpo de la mujer es del hombre, no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento para dedicarse sosegada a la oración. No puede decir la mujer sola ni el hombre solo, vamos a orar por eso. No, mutuo consentimiento. Y dice, y por un breve tiempo. Y luego dice, júntense nuevamente en uno para que Satanás no los tiente a causa de vuestra incontinencia. 1 Timoteo 7:5, hermanos, la raíz de todo mal es el amor al dinero. Cuídense del dinero. Pero cuando la Biblia nos dice, Pablo en 1 Corintios 7:5, de que también Satanás los va a tentar por causa de su incontinencia a un matrimonio en el lado sexual, usted con estas dos preguntas, ¿cómo van en la relación íntima y cómo van en su economía? Ya sabe cómo está ese matrimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice formalmente que Satanás te va a sacar la mugre por tu plata y por la sexualidad. Es simple lógica hermenéutica, no hay que ser un erudito para eso. O sea, cuando la Biblia dice que Satanás te va a tentar por causa de su incontinencia, pónganlo en práctica, pues tengan cuidado. Enséñenlo, tengan cuidado en una consejería matrimonial. Y cuando dice que la raíz de todo mal es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor al dinero, tengan cuidado y enséñenlo. Pues acá que dice, es lo opuesto, hermanos, este es tan íntimo. Cantar a los cantares. Es la relación íntima en la boda, es el matrimonio de una pareja que ama al Señor, que cree que dos es mejor que uno, que cree que se calientan cuando duermen juntos, y es mejor pasar el invierno que hace frío en Israel, por si acaso la gente no entiende, Jerusalén puede nevar en el invierno, hermanos. Así que pastorcitos de ovejas el 25 de diciembre con nieve afuera, bien difícil, ¿ok? Esa es hermenéutica pura.
Eso no tiene nada que ver que celebremos 25 de diciembre como Navidad. No se preocupe, hermano. Villancicos, cante lindo, canciones de Belén, canciones, invite a los vecinos, al revés, que sea un gran evento evangelístico, pero que nació el 24, 25 de diciembre, que había pastores en ovejas afuera. Bien difícil en Jerusalén porque hay nieve. Mayormente, no siempre, pero puede haber, ya hace frío. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema? Aparte que podemos calcularlo por Juan el Bautista, ¿no? Su papá. 2 opciones en el año, ¿no? Entonces no encajan las fechas, por más que querramos encajar. Eso sería eisegesis, eso lo inventó la Iglesia Católica, ¿no? Y el Imperio Romano. No obstante, no tiene nada de malo. Celebramos, pues, hermano. Está bien, buen momento evangelístico, pues utilizámoslo al favor. Lo utilizamos. ¿Ok? Pero es importante la hermenéutica. Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto. Esta mujer está feliz con su marido, pues hermano. Me encanta. ¿Cuántas de ustedes, mujeres, pueden decir, me encanta sentarme con mi esposo? Quiero que termine ya el día, llegar a casa, que los chicos se duerman, darles de comer, apoyarlos, que ellos tienen que aprender a cocinar, lavar, planchar, lustrar, aspirar, todo también. Que hagan todo también los chicos, que nos ayuden, pa. 9, 10 de la noche, máximo, hermano, no tengan sus hijos menores despiertos más de las 9, 10 de la noche, hermano, salvo que estén en secundaria y tienen que hacer tareas, pero igualito, bueno, que duerman temprano y tómense un tiempo a estar solos, hermanos, siéntense al lado de su sombra, el marido, y disfrute su paladar, versículo 14. Este es el matrimonio, la noche boda me llevó a la sala del banquete, entonces está hablando a un símil acá también, y es una metáfora, en este caso veremos la próxima semana. La sala del banquete, ¿cuál es? La cama matrimonial, el cuarto, me llevó a la sala del banquete y sobre El mí lecho. enarboló su... ¿Cómo? El lecho matrimonial. Sí, correcto, gracias, hermano, ¿no? Sí, la cama, el lecho, ¿no? El cuarto en general, me llevó ahí, bueno, obviamente está hablando de la cama, la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor, bueno, y es muy íntimo, ¿no? Es demasiado gráfico incluso. Este fue el libro que estudiamos mi esposo y yo en nuestra luna de miel, porque ella es la mujer, el hombre, y cantan, ¿no? Es un cantar, ¿no? Y es lindo. Entonces, versículo 5, la mujer, luego de estar a la sombra de su esposo, disfrutar el paladar de su fruto, o sea, sus labios, su boca, van a la cama matrimonial, el hecho matrimonial, consumen su acto íntimo como esposos por primera vez, en este caso, lo que sea, y luego, ¿no? Él le llama enarbolado la bandera, ¿no? O sea, hay una toma de territorio, entre comillas, lindo, ¿no? Es algo hermoso, una unión perfecta de nación, por así decirlo, y es como todo encaja, algo se fue armando en su maquinita y, buena mía, no lo sé. Lean el último versículo que está ahí, por favor, yo ya no lo puedo ver. Mi celular. ¿Ya? A ver, regrese, hermano, y vuélvelo a poner para terminar y oramos con eso. Algo ver. Ahí está. Mire lo que dice. Fortalezcanme con pasas. Ya sabemos que entonces a los judíos les gustan las pasas, claro, pues Israel es la vid, ¿no? Entonces tienen pasas. Susténtenme con manzanas, porque desfallezco de amor. No tengo ni aire para respirar, no puedo ni hablar, estoy sin palabras, no puedo respirar, estoy anonadada, estupefacta, atónita, pasmada, no sé qué decir. Fortalezca, me he perdido toda fuerza, estoy debilitada, porque está en amor, está disfrutando la relación íntima y está feliz. Y no sabe qué está pasando con su ser. Poesía pura, pero se trata de la relación íntima. Y es hermoso. No hay nada erótico, no hay nada pervertido, no hay nada malcriado aquí, no hay nada, por el contrario, es solo lindura tras lindura tras lindura. Muy bien, hermanos, acá tienen un pasaje hermenéutico del símil maravilloso, de cómo es algo hermoso, ¿no? Lo que Dios hizo, todo lo hizo hermoso. Ok, ¿alguna Profesor. consultita, pregunta? Sí, hermano. Sí, profesor. Para agregar un poquito más a Cantar de los Cantares, lamentablemente el ser humano del siglo XXI no experimenta esto con
como se debería experimentar, porque tanto hombre o mujer hoy en día pues no es su primera experiencia en el matrimonio y lamentablemente pierden el hecho de la bendición de comprobar un hecho que Dios ha permitido para el matrimonio, ¿no? Entonces, la naturaleza humana es comparativa y eso es lo que malogra todo esto que debería ser una experiencia para ambos, ¿no? Ahí viene mi enseñanza a los jóvenes, a que puedan mantenerse castos, vírgenes, para que puedan disfrutar de eso, ¿no? Y también ahí muchos de los problemas matrimoniales radican en ello, porque más piensan en el morbo que en disfrutar juntos, ¿no? Eso quería agregar, profesor. Gracias, hermano. Ok, correcto, ¿no? Pero por supuesto también, hipotéticamente hablando, muchos de nuestros hermanos van a venir a la fe ya pecaminosos, digamos, por supuesto, ya mayores de repente, ya habiendo tenido relaciones previas, todas. Noten que de todas maneras hay que enseñar que Él hace todo nuevo, ¿no? Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y más bien a ese joven de repente que ya tuvo experiencias, no que haya crecido en un hogar cristiano ni mucho menos, sino que viene de afuera, que tenga esa bendición y sepa, ¿no? Que hay perdón de los pecados y que de verdad Él hace nuevas las cosas. Y que si sabe esperar y sabe elegir y no se aloca y sabe lo que es la voluntad del Señor, todo lo que hizo en su pasado ni se comparará con las cosas hermosas que el Señor está haciendo, ¿no? Con este nuevo joven creyente, sin yugo es igual, con Cristo y esta señorita también. Y ambos podrán experimentar esto. Una nueva creación, las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Lo que hay que evitar es que nuestros jóvenes que son creyentes, las parejas creyentes, como dice el hermano, tengan esto, esta morbo y estas cosas feas en su mente. Y una cosa importante para terminar, 100%. Enseñen esto, hermanos, enseñen la sexualidad correcta. ¿Por qué? Quítenles el velo de la prohibición, quítenles el velo de lo pecaminoso, quítenles lo más rápido posible a los niños jóvenes lo malo delante del Señor. Quítenle para que no haya la ley no los mate en ese sentido y lo prohibido y todas estas cosas, sino que por el contrario, desde pequeños ellos ya sepan cómo nacen los niños. Claro, por supuesto, cada uno según su edad, etcétera, ¿no? Correcto, guardando respetado. Y he visto en CBT tiene muchos esos cursos de familia, así que métanse. Hay cálculos más o menos cuándo deberías hablar tal cosa y también según cómo el niño puede responder y soportarlo. Tienes que hablar con ellos que no lo hablen con sus hermanitos menores y así sucesivamente muchas cosas. Pero hermanos, van a llegar al colegio donde hay niños que ya tienen hermanos mayores que ya les corrompieron la mente a esos niños. Entonces no permitan que estos niños que no tienen ni idea de la sexualidad, están corrompidas sus mentes por hermanos mayores, tíos, lo que sea, o lo que han visto en internet, lo que sea, y ellos van a corromper la mente de sus niñitos, o nuestros niños, nuestros jóvenes. Ustedes enseñen lo más rápido posible sobre la sexualidad, bíblicamente hablando, cosa de tal manera que ellos le digan, eso ya lo sé, así no es verdad. Eso no dice, eso no es verdad. Mi papá ya me enseñó esto. Y que lo sepan bien y se le quita el velo de lo prohibido, hermanos, lo más rápido posible. Bajo sus limitaciones, por supuesto, sus edades. Cada uno de ustedes, que Dios le dé sabiduría para hacerlo. Pero hablen de la sexualidad sanamente y libremente con sus hijos. Lo más rápido y mejor posible. Y que Dios los ayude para ese fin. Quítenles todo ese velo horrible. Está en la palabra, hermanos. Dios lo hizo hermoso para su gloria y honra. Y que se mantenga para su gloria y honra. No permitamos que el diablo robe la mente y corazón de nuestros chicos. Ok, oramos. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tus bendiciones, por tu amor, por este momento que podemos compartir juntos. Y gracias por tu palabra, por las lindas reglas, principios interpretativos de la hermenéutica y que cada uno de ellos puedan crecer en tus caminos y saber y usarlas para tu gloria y honra. Y como hemos visto hoy en día, aún las comparaciones, interpretaciones y todo que hemos usado, que sea de bendición para mis hermanos y crezcan cada día más en tus caminos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, bendiciones. Gracias por Bendiciones, compartir, hermanos. profesor. Buen fin de semana, bendiciones. De Bendiciones. igual manera. Cuídense. Hasta luego. Gracias, bendiciones. Bendiciones, hermano. Bendiciones, maestro, y bendiciones a todos.